siempre busca la validación. Entonces, cree que el premio lo valida, ¿no? Cree que muchos tweets diciéndole vamos, genio, lo valida. Es un presidente en busca de validación constante, y esto está investigado, es psicología medio básica. El tipo necesita validación. Si la validación es un premio en, qué sé yo, la Cochinchina, el tipo va y lo busca, ¿no es cierto? Va y... Es un problema tener un presidente así, porque me da miedo lo que va a pasar con Milei cuando no solo no encuentre validación, sino que encuentre crítica constante. Hoy todavía tiene una masa pequeña que se va achicando de gente que lo banca, pero la tiene. Creo que eso se va a ir acabando, por lo que dijo Tigán y lo que veníamos charlando, y entonces, ¿dónde va a encontrar esa validación? ¿Qué va a pasar cuando sea una enorme mayoría la que lo critique fuertemente y no tenga validación? ¿Cómo va a ser para sobrevivir emocionalmente Milei? Siendo un tipo, insisto, que busca la validación constante y permanente y es capaz de irse al exterior. Siempre se dijo, un presidente en problemas lo mejor que puede hacer es ir al exterior, porque el exterior es otro mundo. Sos un presidente, es una categoría muy alta. Muy poca gente es presidente de otro. O sea, hay pocos presidentes. Sos una figura importantísima en el exterior. Vayas a donde vayas, sos una figura importante y te rajás de los problemas. Verdaderamente esto es conflictivo. Mira lo que dice Nazareno Chepare, que es abogado y dirigente liberal. Queríamos hablar con alguien que, bueno, tenga una opinión diferente por ahí a la nuestra, y dice, las redes sociales y la calle son complementarias. A Javier Milei le comienzan a faltar las dos. La esperanza sin plan, pilar de su gobierno, es un acto de fe que se apaga cuando la realidad hace su trabajo. Me gusta mucho esta frase, la esperanza sin plan. Eso ha sido Milei, una esperanza sin ningún plan. Lo tenemos en línea. Nazareno Chepare, buenas tardes. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, Pablo. Bueno, contame un poquito, ¿qué pensás de este momento que está pasando Milei? Me parece que es un buen resumen estas 3 líneas que escribiste. Amplíame un poquito, por favor. Bueno, por un lado tenemos la cuestión comunicacional de Javier Milei, que a diferencia de lo que se dice sobre su rol con las redes sociales, sus contenidos en realidad vienen de los medios tradicionales. Él fue inventado por la televisión, la radio, y a partir de ahí se difundía en redes. Lo que se llama contenido nativo puede venir en otra época, cuando, por ejemplo, nos organizábamos y llamábamos a marchas allá por el 2012, 2013, que donde los medios tradicionales tomaban lo que generábamos en redes. Pero en el caso de Javier Milei es totalmente lo contrario. ¿Vos estuviste o estás cerca de Milei? No necesariamente. En su momento llevé a José Luis Esperda a la política, lo hice candidato a presidente, y en aquella época lo tenían merodeando a Javier Milei, pero también porque era parte de este ambiente liberal y quería participar. A nosotros en su momento, cuando hablamos con José Luis, no nos parecía bien que estuviera con nosotros porque realmente resultaba conflictivo. Después, bueno, José Luis tomó otro camino y lo tiene al lado a Javier Milei. Y la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Bueno, es política, ¿no? Son decisiones. Sí, totalmente. Pero ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a este presidente, como vos decís, sin plan? No, es un con una economía se le empieza a complicar muchísimo. Tal cual, es un presidente que ha llegado a través principalmente de la mentira, ¿no? Porque nada de lo que él prometió en su momento se ha cumplido. No tenía plan, no tenía equipo. De hecho, hay muchas declaraciones, sobran declaraciones de él diciendo que ya tenía el gabinete conformado, y hoy la realidad es que solamente tiene un ministro. Hay otro que es el abogado de su ex jefe, otra es una señora que le hacía Reiki, la otra es la hermana, experta en... claro, cuando haces un repaso te das cuenta que tiene una soledad que asusta. Y después, bueno, se vive justificando, porque toda esta cuestión que muchos dicen que es ideológica sobre su anarquismo, en realidad lo único que hace es justificar su incompetencia, su falta de gestión, su falta de capacidad de hacerse cargo de los problemas de la gente. Cuando él te dice que el Estado no se va a hacer cargo de los pobres o del que tiene hambre, lo va a hacer otro, lo único que te está diciendo es que él no tiene la capacidad de resolverlo.
porque todos y cada uno de los mandatarios con los que se ha cruzado últimamente, llámese Bukele, llámese Lacalle Pou, para dar ejemplos que se contraponen, todos hablan del rol del Estado. Solamente Javier Milei se justifica diciendo que no, que él cree en algo diferente que nadie más cree. Y de ahí es donde empezamos a hablar de los viajes de él, de todos estos premios, entre comillas, falopa que va recibiendo por el mundo. Entonces no. Pero para, ahí te paro. Sí. En el ambiente liberal y en el círculo rojo, ya se le ríen a Milei. No es serio irte a buscar el señor de la luz, esto, lo otro, el premio. Es toda una cosa tan berreta que da. Pero su propio inventor se ha desmarcado de él. El señor Eduardo Urnequian, que es, podemos decir, su creador, cuando le dice ponete las pelotas y goberná, caramba, porque es la persona que lo llevó a hacerse conocido y que le ha brindado un montón de recursos para que él pudiera llevar adelante toda esta epopeya libertaria para hacerlo presidente. Ahora tenemos un problema, ¿no? Porque si el que lo creó se desmarca, no ha cumplido con lo que le prometió a la gente, lejos de eso, en realidad, económicamente, bueno, recién tuviste una muy buena entrevista, la destrucción de jubilaciones, salarios, no puede, sí, todo atado con alambre, porque él no puede tocar absolutamente nada, porque lo poco que ha construido se le desmorona en segundos, con toda esta cuestión del superávit de fantasía, y peor aún, nos ha embarcado en lo que ya podemos llamar una depresión, que de cara al futuro él no tiene herramientas para salir adelante, no tiene una ley laboral acorde al siglo XXI porque pues, se dedicó a insultar a los gremios, se metió, y esto hay que decirlo como parte de la política pura y dura, se metió con el tema de las obras sociales, entonces del otro lado le van a decir, mirá, andá y conversá con tus perros, porque con el sindicalismo las puertas se te cerraron. Por otro lado, lejos de bajar impuestos, lo peor que ha hecho es subir los que ya existían y piensan en crear más. De hecho, hoy parte de todo su armado tributario está en una situación muy frágil desde que no saben si van a poder resolver la cuestión de ganancias. Todo esto suma a que la esperanza en la cual la gente se viene aferrando y que es lo único que funciona para imaginar que hay una luz al final del camino, va a estallar como una esfera de cristal. Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas. Ahora coincido con lo que decía Pablo, que más probablemente tenga una crisis financiera, curiosamente, ¿no? A él que supuestamente maneja los mercados, maneja esto, le va a explotar su economía más por el lado de los mercados y de una crisis financiera que por la gente en la calle puteándolo. Bueno, es muy loco eso. Sí, pero también hay mucho de lo que él habla sobre la cuestión de que es especialista en la macro, y todos sabemos que no hay macro sin micro y micro sin macro. Y una persona que no va ni siquiera al supermercado a hacer las compras como él mismo lo dijo, que no tiene idea cuánto cobra un jubilado ni cuánto es un bolito mínimo, difícilmente puedas alardear que tenés conocimientos integrales de economía cuando no podés resolver o tener la mínima empatía con quien estás administrando. Es complejo, ¿no? Cuando se mete en política tiene que entender que está gestionando la cosa pública y que están las vidas de las personas a las cuales vos estás gestionando. Y acá me parece que parte de un armado de gente que imaginó una salida o una reconfiguración de la política en algo que parece más una tragedia o un chiste que una concepción integral de lo que la Argentina estaba pidiendo como recambio político. De todas maneras, a ver, pienso que es una gran oportunidad, ¿no? Porque también sepamos que en este momento donde el principal herramienta de recaudación es el impuesto país porque has destruido la recaudación, te invita a que te sientes con los principales actores económicos, políticos, gremios, etcétera, para redefinir la matriz tributaria. Es un gran momento para que te sientes con los gremios de una manera genuina, franca, hablar de la legislación laboral que necesitas. Pero eso lo va a terminar haciendo otra persona. Y probablemente, porque si... Pero vos decís que se va a generar una oportunidad en la crisis que se viene.
Todas las crisis son oportunidad. Ahora, imagino que todos vamos a aprender algo de esta experiencia. Este experimento Ojalá, ojalá nos que tiene aprenda la que gente. llevar Sí, claro, y además sí. que no puede haber posiciones extremas, tenemos que conversar más, nos tenemos que querer un poquito más los argentinos, ¿no? No podemos estar No, no, yo peleándonos todo el coincido. tiempo. La grieta hizo mucho daño, hubo cosas horribles que pasaron, eso tiene que cambiar. Tal vez este fracaso de Milei genere que la gente, no sé, baje un poco, baje un cambio. Y Yo además, creo que igual va a ser bravo lo que van a sentir mucho, porque yo lo que estoy notando en la calle es una calentura de la gente que votó a Milei que va creciendo y están emputecidos porque, viste, creyeron en Macri, no le fue bien, no le gustó comerse el gobierno de Alberto Fernández, tampoco le fue bien, y esperaban que Milei fuera diferente, y Milei ha conseguido hasta ahora ser peor que todos los gobiernos desde la democracia, de la vuelta de la democracia. Imagínate cómo está esa gente. La gana de putear que tiene es enorme. y porque el nivel de frustración es tan grande como su calentura. Y bueno, Exacto. pero tenemos que aprender. Es un gran momento, repito, para que los principales actores todos dialoguemos sobre cuál es la Argentina que debe venir y el mensaje unificado que tenemos que darle al mundo para que vengan las inversiones. Porque Decime hoy, una cosa, ¿qué están pensando los verdaderos liberales de Milei? no, en eso estamos bastante divididos porque por un lado están los que abrazaron a Javier de una manera incondicional y que no les entran balas, porque cuando los interpelás y haces planteos propiamente desde lo técnico y de lo político sobre lo que está haciendo Javier, la última respuesta es, pero no, yo le tengo esperanza y quiero imaginar que las cosas van a cambiar. Y digo, no, Claro. si Ajá. vos querés, me parece que estamos en un problema. Y los que estamos en la otra vereda tratando de abrirle los ojos y decirles, miren, somos todos liberales, pero la cosa así no, porque económicamente estamos montados sobre el segundo tiempo de Caputo. Entonces no hay manera que funcione bien sabiendo que él comenzó su presidencia yendo a los Estados Unidos a llevarles al mismo tipo que desde el Fondo Monetario dijeron no me lo traigas más. Sí. Entonces, ¿cómo vas a lograr las inversiones y los préstamos que necesitas si arrancaste con el pie izquierdo? Y a partir de ahí, No, bueno, empezamos desde asociarse con populistas de derecha por todo el mundo, con las derechas más radicalizadas. sí. Son todos malos Una ejemplos. colección de todo lo que uno no tiene que hacer, ¿no es cierto? Y es muy difícil entonces que quieran invertir y además hay una concepción de corto plazo o pequeña de lo que es la política internacional desde el momento que te insultás con el presidente español y ¿qué esperás? ¿Que el resto de Europa no cierre filas en contra tuyo? Más bien, es no tener la menor idea, es no tener idea de lo que estás haciendo. Eh, A la gente seria no le gusta la gente poco seria, que se mete en líos sola, que insulta, que maltrata. A nadie le gusta está eso. peleado con sus principales socios comerciales. Brasil le cerró la puerta y China también. Por Tiene que eso. agradecerle hoy a los chinos que lo van a recibir y que no le ejecutaron el swap, Sí, sí, lo sí, cual sí, eso nos es hubiera una puesto catástrofe. en un problema tremendo. Y dentro de la política interna, tiene que agradecer especialmente a la oposición que le dejaron pasar esta mini ley bases, porque si no, hoy estábamos hablando de otro escenario político. Totalmente. Nazareno, gracias y volveremos a hablar. Gracias a vos, Pablo. Hasta Nos pronto. vemos. Hasta luego. Gracias. Nazareno Chepa.